Bueno, em, ya arranco compartiéndoles pantalla con este PowerPoint. Voy a intentar ir rápido en la primera parte de cómo estábamos y así podemos llegar un poco a la situación de ahora. Les comparto por aquí. Bueno, ahí lo pueden ver, sí. Se ve, ¿no? Joya. Bueno, esto es como la presentación. Primero, clave, que si tienen que ir a ver algo de la normativa, busquen directamente el texto ordenado de la Ley de Impuesto a las Ganancias, este decreto 824 de 2019, que contiene todas las reformas que se fueron haciendo. O sea, todo eso, ese decreto lo que hace es ordenar el texto de ganancias, con lo cual que si quieren ver algo actualizado tienen que ir a ese texto ordenado, porque si no hay una sucesión normativa bastante importante que va modificando cosas y uno se puede quedar con una modificación de 2000, no sé, 23, por ejemplo, y ahora vamos a ver, y no es lo último, con lo cual que esa es la primera sugerencia si después quieren abordar puntualmente. ¿Dónde estamos nosotros? Bueno, nosotros estamos en la cuarta categoría, que es la del trabajo en relación de dependencia. El artículo 82 justamente señala cuáles son los imponibles y como segundo párrafo, me parece, del inciso A de este artículo, se incorporó hacia 2016, en realidad en una ley de diciembre de 2016, a magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación, ¿no? De los dos ministerios, siempre que su nombramiento hubiera ocurrido a partir de 2017. O sea, en 2016 se votó en el Congreso para que desde 2017 las personas que de que los magistrados, cuando eran nombrados, era un nuevo nombramiento, bueno, empezaban a pagar ganancias. Hasta acá, 2017, y acá vamos con la sucesión normativa, Ley 27346 nos incorpora. Sale en 2019 la reglamentación del Consejo de la Magistratura de cómo se iba a implementar ganancias. Y esto es algo importantísimo. La resolución esta del Consejo de la Magistratura, que después tiene un correlato en resoluciones de los ministerios públicos, es el resultado de un acuerdo conciliatorio en el marco de una causa, de una acción declarativa de certeza que hizo la Asociación de Magistrados y que tanto Citraju como otros sindicatos nos presentamos en esa causa. Y es un acuerdo justamente entre los sectores involucrados en el pago de ganancias y los empleadores del servicio de justicia. Ahí es donde, ahora vamos a ver, se permitió deducir algunos de los ítems del salario y entonces el impacto no era tan grave. Pero también se definió qué era el nombramiento, y esto era el nombramiento, era siempre que haya un nuevo nombramiento, no haya otros cargos, bueno, se consideraba un nuevo nombramiento, con la excepción de los magistrados, que cuando los nombran magistrados es como si hubieran empezado de cero. Después todo lo que es trabajadores y funcionarios cuenta cuando, desde el momento en que comenzamos la carrera judicial, salvo que haya estado interrumpida la relación durante un tiempo, qué sé yo, trabajé entre 2012 y 2015, renuncié por algún motivo y en 2018 conseguí volver a ingresar o me interesó volver a ingresar y me llamaron. Bueno, me nombran en 2018, eso se considera como un nuevo nombramiento a los efectos de pagar ganancias. Después de esto, desde 2019 ya se implementó esta resolución y muchos judiciales estaban pagando ganancias. En septiembre de 2023 se sanciona este decreto 473 de 2023, que lo que hizo fue elevar significativamente el mínimo no imponible, eleva, si no me equivoco, 1.700.000, que si contábamos las deducciones que había de algunos ítems que ahora vamos a ver, bueno, la gran mayoría de los judiciales no estaba pagando ganancias durante la vigencia de este decreto, que era octubre, noviembre y diciembre del año pasado. Inmediatamente después de este decreto, y ya estaba en tratamiento cuando sale el decreto, se sanciona la ley 27725, que es una ley que se sanciona en el marco de la campaña electoral el año pasado,
Esta ley crea un nuevo impuesto paralelo al impuesto a las ganancias que se llama impuesto cedular a los altos ingresos. Que esto, bueno, tuvo mucha presencia mediática, que era la eliminación de ganancias y que a partir de ese momento el mínimo no imponible iba a ser en enero 15 salarios mínimos vitales y móviles, que en ese momento era 2 millones y pico, y bueno, al día de hoy sería más o menos 3 millones de pesos. Lo cierto es que esta ley, cuando define los sujetos imponibles, habla de los trabajadores en relación de dependencia y la gran mayoría de los trabajadores en relación de dependencia fueron a este impuesto cedular a los altos ingresos, incluye de ese impuesto a el inciso A de, el artículo 82 que habíamos visto antes, a este. Con lo cual que nosotros, como judiciales, como trabajadores judiciales, funcionarios y también los magistrados, terminamos quedando siempre en la cuarta categoría, con un problema mayor, que es que el decreto, el 473, solo tenía vigencia para octubre, noviembre y diciembre del año pasado, con la expectativa de que a partir de enero de 2024 regía la ley 2025. En definitiva, en enero de 2024 nos encontramos con una situación en la que la amplia mayoría de los trabajadores en relación de dependencia tenían un mínimo no imponible alto y nuestro mínimo no imponible, que estaba elevado por el decreto 473, se cayó, se derrumbó. Pasó de 1.700.000 a alrededor de 525.000 pesos por mes, para tener una idea. O sea, y ahí sí, a partir de ese momento, sumado a el proceso inflacionario en el que vivimos y los aumentos que hubo y demás, la verdad es que en enero la amplia mayoría de los trabajadores y las trabajadoras que ingresaron después de 2017 pasaron a pagar algo de ganancias. Recién ahora se sanciona esta ley, la 27743, que es lo que vamos a ver durante la charla, cuál es el impacto y demás. Eh, que lo que hace la ley 27743 es eliminar el impuesto cedular a los mayores ingresos a todos los trabajadores en relación de dependencia que estaban por fuera de la cuarta categoría y con un mínimo no imponible altísimo, los reincorpora a la cuarta categoría, y lo que sí hace es subir un poco las escalas y acomodar que eso para quienes ya estábamos en la cuarta categoría podría ser algo de alivio. Ahora todo esto se explicará. Y veo que hay algo en el chat. Eh, Después de lo de las causas, después al final lo hablamos específicamente. Bien, bueno, acá está un poco la explicación. Primero este decreto puente que legó, esto lo paso un poco. La resolución del Consejo de la Magistratura sí me es importante esto, que entre las deducciones está las generales que se puede hacer a la ley, pero es fundamentalmente compensación jerárquica, compensación funcional o bonificación por título y bonificación por antigüedad y permanencia proporcional a los rubros de compensación jerárquica y de compensación funcional. Compensación jerárquica y compensación funcional son una gran parte de nuestro salario. Para que tengan una idea aproximada, y después vamos a ver unos ejercicios así con la escala salarial concretamente. Compensación jerárquica y funcional para un trabajador que ingresa a la justicia y en general los cargos administrativos están en torno al 50% del recibo de sueldo, del salario bruto. Eso de los magistrados se extiende al 70%. O sea, es una buena parte del salario que veníamos excluyendo con la aplicación de esta resolución del Consejo de la Magistratura. Y también el sentido de la exclusión de compensación jerárquica y compensación funcional tiene que ver con que son justamente compensaciones, no es exactamente una cuestión, o sea, salarial. Tiene una naturaleza de compensar, bueno, las características propias que tenemos en nuestra tarea judicial. Después, bueno, el empleador deduce también el aporte jubilatorio, los descuentos de la obra social y las cuotas sindicales. Esto, a modo de atención, aporte jubilatorio en nuestro sector
hasta jefe de despacho, o en realidad hasta oficial mayor, es 11%, pero desde jefe de despacho es 18%. Y esto es importante porque andan dando vuelta algunas calculadoras, qué sé yo, en Infobae, no sé, cuando se empezó a aplicar como que había algunas calculadoras, y lo cierto es que no contempla del todo cuál es la realidad en nuestro sector que tenemos, sobre todo desde jefe de despacho, un aporte jubilatorio mayor, pero también como descuento con destino nosotros tenemos 4%, porque si ven en el recibo hay el 3% que dice obra social del Poder Judicial, pero también hay un 1% extra que dice acordada, me parece de 40 de no sé qué año, que es un refuerzo también a la obra social. Con lo cual que los descuentos, o sea, las deducciones del impuesto a las ganancias directamente del empleador son del 15% que se extiende a 17% en el caso de afiliados hasta oficial mayor y del eh, como sería del 22% que se extiende a 24% en el caso de jefe de despacho para arriba, quienes están con retención de la cuota sindical. Después está otra forma de deducir, que es el CIRADIG, que esto, bueno, es cargar gastos que uno realiza eh, para poder deducirlo de ganancias. Esto no lo vamos a ver en dura. Sí está bueno que sepan que se pueden deducir algunas cosas, que yo intereses de préstamos hipotecarios, si es que tienen. Bueno, todo lo que es contribuciones patronales de casas particulares, alguna parte de la remuneración. Alquileres es difícil que tengan factura, lo cierto es que no se hace mucho el tema de poner en blanco los alquileres. Me acompaña un perro ladrando en este momento. Eh, y bueno, sí, el tema de gastos, qué sé yo, de cuestiones educativas en la familia y demás también son cosas que se pueden deducir. Mi recomendación con el CIRADIG es tú, tutorial de YouTube de cómo cargar las distintas cosas y con eso es más que suficiente. Digo, no hace falta que vayan con un contador, obviamente que respetamos la profesión de los contadores y si ya tienen contacto con uno, pueden asesorarse en ese sentido, pero la verdad es que con una guía de ese estilo se puede cargar individualmente sin mayores esfuerzos. Bien, pasamos a los números. Hasta acá, ¿alguna cuestión? Escucho o veo el chat. Si quieren, dejo de compartir, pero si no, ya pasamos un poquito a cómo están los números. Nada, vamos bien. Joya, seguimos entonces. Vuelvo a compartir pantalla. Matemática. Bien. Durante el primer semestre, esta era la escala que había de ganancias. Esta escala que ven que dice 419.000, el primer tramo, es anual. O sea, dividan 419 por 12. Ahora vamos a ver porque hay otra placa con esa conexión. Pero eran montos muy, muy bajos. Y lo que sí tiene es esta lógica de que en el primer tramo, se, o sea, bueno, en este caso igual ya desde cero de ganancia neta imponible ya se paga. Hay una deducción especial que está acá abajo, que es el mínimo no imponible, 435.000 como deducción de quienes estamos en relación de dependencia. Se suma ese 435 la ganancia neta no imponible de 90.780 y esos dos conceptos conforman el mínimo no imponible de 525, pero a partir de 526, digamos, ya empieza a hacer esta tablita. Más de cero, bueno, se paga el 5% del excedente de cero. Si supera ese 419, insisto, es una tabla del impuesto anual y ahora vamos a ver cómo se mide mensualmente. Se paga 20.962, que si hacen la cuenta, 20.962 es el 5% de 419, como que siempre se va pagando en cada escala un poco más. Obviamente que si bien el impuesto es anual, la retención, como nuestros salarios, es mensual.
Con lo cual que lo que tiene previsto AFIP como escalas es así mensualizado. Es dividirlo por 12 ese monto y acumularlo. Entonces, vos tenés una escala anual, se divide por 12 y en enero, el primer tramo, por ejemplo, es hasta 34.900. Que si esto lo pasamos a términos reales, a números reales, es, no es cero, porque tenés la deducción especial y tenés la deducción de la ganancia neta no imponible. Dijimos que empezaba en 525 y es el excedente de 525. Bueno, de 0 a 34.000 van a pagar esto. Ahora, en febrero, ven que es el doble, es de 0 a 69. Y todas las escalas en febrero es el doble. ¿Por qué? Porque lo que considera es que se va acumulando. Te van haciendo la retención, pero con este sentido de que lo que te ingresó en enero se acumula en febrero y se acumula después en marzo. Y a partir de eso te van ubicando en algunas de estas escalas donde te retienen. Bueno, 0 más el 5%, que eso es muy poca gente la que pagaba eso. Ya en febrero es el doble. Ponele en la segunda, en el segundo renglón, 3.493 está ahí abajo. Febrero están como todas las escalas. Y del excedente, bueno, ¿cuál es el problema que tenemos nosotros, los judiciales, con esto? Varios problemas. Primero, que este año, en los primeros meses, superó el 100% de inflación, o sea, en los primeros 6 meses. Con lo cual que esto de dividir un número en 12 y ir acumulando es completamente errado en cuanto al sentido de la capacidad contributiva y muchas cosas. Porque lo que viene pasando es que nos aumentan o cada vez que cobramos un retroactivo o bueno, varias cosas. De enero que capaz que se pagaba, no sé, en el segundo renglón 1.700, quizás en febrero pasaste a el cuarto renglón a pagar, no sé, 20.000 pesos. Todo lo que no pagaste en enero te lo retienen en febrero. Y entonces venimos en una dinámica en la que siempre se retiene algo distinto en nuestro sector. Para que tengan una idea de esto, el próximo gráfico muestra cómo nosotros cobramos el salario en el último semestre. Aquí, si enero es 100, para poner un ejemplo, bueno, en febrero el sueldo ya no era 100, ya cobramos 132. Y como cobramos además dos retroactivos en febrero, porque teníamos el retroactivo de diciembre, pero también teníamos el retroactivo de enero, en febrero se acumuló 178 con respecto al 100 de enero. Lejos de que sea el doble, es casi el triple lo que se acumuló ya en febrero con relación a enero. No hay escala que aguante en esto, como que siempre vamos a pasar de categoría. ¿Se entiende esto que estoy mostrando? Quisiera verles la cara, pero bueno, termino de explicar igual. En marzo, incluso, cobramos menos que enero, porque no tuvimos retroactivo. Después en abril, cobramos más o menos lo mismo que en febrero en número. Y nuevamente, esto siempre lo digo, a AFIP no le interesa si el aumento es a diciembre del 23. La verdad que a AFIP le interesa cuando te ingresó la plata, lo que considera ganancia, que no debería ser considerado ganancia, porque salario le importa en qué mes ingresó la plata. Y bueno, nada, después tenemos en particular el tema del aguinaldo en junio, que en muchos casos, y ahora también vemos en particular el tema del aguinaldo, pero en muchos casos hizo que vuelen las categorías y que por lo tanto que se aporte mucho más el mes pasado. Y ahora julio, que también se liquidó con esta lógica, ya estábamos con 200 y pico. Siempre considerando en esta tablita que 100 es lo que cobramos en enero, pero es para ver cómo se desvirtúa estas escalas, que es el doble en cada una o sea, que se va acumulando mes a mes esos 34.000 pesos de la primera escala, o los, no sé, 559 de la última, se va multiplicando. Hago una pausa a ver si hay alguna duda con respecto a esto y tomo un mate. ¿Estamos? Yo creo que estamos. Bueno, ahí apareció en el chat algo.
Se entiende perfecto. Wow. Eh, bueno, sigamos entonces. Bien, con respecto al aguinaldo hay una particularidad que es esta. ¿Qué pasa con el aguinaldo de junio de 2024? Si están exceptuados los aguinaldos de quienes cobran menos de 974.000 pesos de bruto. Pasa que esto es sobre remuneración bruta y no sobre la base imponible, como que acá no están las deducciones esas que teníamos, y lo cierto es que ya en junio toda la escala salarial del Poder Judicial estaba por encima de 974.000, con lo cual que esto yo entiendo que este año también a nosotros nos afectó que los aguinaldos ingresaron en esa acumulación de mes a mes. Y eso, bueno, también es otro de los problemas que tuvimos este año, muy vinculado todo a que en el primer semestre éramos los únicos trabajadores que pagábamos ganancias desde la cuarta categoría. Todos los demás eran impuestos a los mayores ingresos. Eh, bien, sigamos. ¿Y qué pasa ahora? Lo, perdón, vuelvo un toque con esto. Digamos con estas tablas. Con estas tablas y esta lógica, lo que venía pasando es que, corríjanme, pero en general, casi todos los meses venían pagando más. Quizás algún mes, como en julio, pagaron menos que en junio. O sea, les retuvieron menos, sobre todo por el tema del aguinaldo. Pero lo cierto es que como que no había actualización durante un mes, durante 6 meses, y bueno, se iba dando esta situación de que lo acumulativo iba siendo superior a la multiplicación lineal, la acumulación de meses de las escalas. Ahora, eh, teníamos, bueno, en junio, hasta junio teníamos este mínimo imponible 525.000, como una situación bastante mala para la gran mayoría de los trabajadores. La ley, lo que dice ahora, la 27743, que se sancionó recientemente, pone esta nueva escala, que también es anual, esta que estoy mostrando. De 0 a 1.200.000, bueno, hay que dividir por 12. Pero además eleva el mínimo no imponible a deducción especial por empleado, 1.236.414, lo pueden ver ahí abajo. Y de ganancia neta no imponible, 257.586,25. La suma de esos dos rubros da 1.494.000,25 centavos. Que eso es lo que venimos viendo en las noticias como 1.800.000 de bruto. En realidad, todo lo que hace AFIP con respecto a ganancias es considerar la ganancia neta imponible. Ahí lo ven en la tabla. Ganancia neta imponible. Neto es neto, o sea, con las deducciones. Que también acá tenemos una diferencia por los descuentos que les decía que nosotros tenemos que otros trabajadores no tienen. 1.494.000 pesos. Bueno, puede variar el bruto en la justicia. Como eso hay alguna pequeña diferencia. Y el principal problema que tiene para nosotros esta ley, o sea, esto en principio no está tan mal, porque ahora vamos a ver que pasamos de esa escala que empezaba en 34.000 de ganancia neta, pasamos a una escala que arranca en 100.000, o sea, 3 veces lo que había de ganancia neta. Y acá a la derecha de la pantalla sería, eh, o sea, si están mirando la pantalla a la derecha, está el ejemplo con los montos del sueldo neto, según la ley como está ahora. Entonces, hasta 1.494.000 no se paga nada. Desde 1.400.000 hasta 1.594.000 se paga el 5% de esa diferencia, o sea, el máximo es 5.000 de esas 100 primeras lucas. O sea, hasta 1.494.000 nada. Las siguientes 100 lucas, el 5% de lo que exceda ese 1.494.000. De las segundas 100 lucas, hasta el 9%. Si llegás a 1.694.000, bueno, pagarás en total 14.000.
¿Se entiende? Pero siempre lo que se va descontando de más cuando pasás de escala es sobre el excedente. O sea, no puede pasar que porque te suba el sueldo te saquen plata de antes, salvo que por acomodación, por acomodar lo acumulado, te vayan equiparando poco, pero sería extraño. Y bueno, esta que está, o sea, la escala que dice sueldo neto sin cónyuge y sin hijos, porque es una cuestión de que no estamos contando acá las cargas de familia, es más o menos la situación que vamos a tener ahora en principio. Todo en principio porque esto del sueldo neto está considerando, hay un par de micrófonos prendidos, pero esto del sueldo neto está considerando el artículo 81, que ahora vamos a ver que es el principal problema de la ley. Y leo el chat, a ver. Julio se liquidó con la tabla vieja, sí, 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 sí. Julio se liquidó con la tabla vieja, que de todas formas, ahora también otra cosa que les quería hacer saber es cómo se va a computar lo que ya se retuvo, porque no es que lo que se retuvo no cuenta. Ahora también vamos de a poquito. Eh, es suma de 14.000 más el excedente sí, o sea, sí, es de donde dice pagarán. El primer número es un número fijo, que es, o sea, al segundo renglón, si dice 5.000, es porque 5.000 es el 5% de las primeras 100 lucas. Y de las segundas 100 lucas es el 9%. Que si llega hasta 1.694.000, es 14.000. Vamos al tercer renglón. De 1.694.000 a 1.794.000 va a ser el 12% de esas nuevas 100 lucas, de las terceras 100 lucas. Si se llega a Perdón, 1.794.000, suma entre todo eso el 5% de las primeras 100 lucas, más el 9% de las segundas 100 lucas, más el 12% de las terceras 100 lucas, 26.000. Sí, alguien quería... no, yo, Juaco, Sí, Damián. No, era eso lo que vos estás diciendo, el número completo. Lo que quiere decir es, en la tercera línea, por ejemplo, vos pagás los 14.000 más el 12% de esos 100.000 de excedente, digamos. claro, Es lo que suma 26 que pasa a la otra escala, la base de inicio de la siguiente escala, digamos. exacto. O sea, esta tabla lo que hay que leerlo es que quizás un sueldo neto vos tenés 1.750.000. Entonces, es 1.750.000, vemos la tabla. Estamos en el tercer renglón, tenemos 14.000, y si a 1.750.000 le restamos este monto, que en realidad bueno, está desfasado, pero es 1.694.000 en realidad lo que habría que restarle, la diferencia entre esos dos montos se aplica el 12%, de ahí se va acumulando. Eh, uy, perdón, pero sí, esto está... Bueno, en realidad es como continuando la escala anterior, está un poquito mal el excedente de. La última columna está mal, que después lo corregiré. Una cuestión con esto. Esto es eso que vimos mensualizado que se va acumulando. Esto es una referencia para tener, porque después puede en cada caso variar. Lo que tiene deducciones por el CIRADIG. Un dato no menor que impacta también es que si alguien se fue, no sé, tiene muchos servicios de contratados en dólares y paga en la tarjeta con la retención de ganancias, que se lo descuentan directamente de la tarjeta. O el año pasado tuvo la fortuna de viajar al exterior por algún motivo, hizo gastos en el extranjero y lo pagó directamente con la tarjeta con la retención de ganancias que se aplica al dólar. Todo eso, AFIP también lo va contando en la retención que te hacen este año. O sea, todo lo del año pasado es para eh, se considera en esa cuenta. Y ahí se nos van todas las calculadoras a cualquier lado. O sea, es imposible seguir el caso individual en cada caso. Sí me parece que está bueno tener como una referencia
esto, cuál es tu aporte en el mes, como para poder más o menos evaluar cuánto te retuvieron y cuánto te retuvieron este mes con respecto al mes pasado. Claro, la compra de dólares y el gasto en tarjeta, lo que te hacen es una parte que es impuesto país, que es recaudatorio, o sea, el impuesto país se lo queda FIP y lo gasta el Estado. Y otra pretensión del impuesto a las ganancias, que quienes ingresaron antes de 2017, cuando termina el año, pueden pedir que le devuelvan esa plata. Pero los que le están pagando ganancias se lo ponen como a cuenta de las ganancias. Entonces, capaz que tuviste mucha retención del impuesto a las ganancias anticipado por compra de dólares o por consumos en el exterior. Y bueno, eso también te desvirtúa la escala, pues es como que ya adelantaste el pago de ganancias con eso. Por eso, a ver, esto quiero ser completamente honesto. Ver el caso a caso es imposible. O sea, es imposible si se puede esto, ver algún tipo de referencia como para ver cuál es la situación y cuánto corresponde que te retengan de ahora en adelante o bueno, obviamente que para atrás también. Ahora, igual, quizás cuando vemos casos concretos se puede más o menos precisar un poco. Las deducciones cargadas en el CIRADIC entiendo que es mes a mes, que eso tiene acceso el empleador y que directamente te lo descuentan en el mes. Pues esto también, los empleadores tienen acceso a un sistema de retención de ganancias. Y eso, bueno, como que ahí está cruzan la información de AFIP que uno cargó, como la del CIRADIG, pero cruza también esto de las retenciones de la compra de moneda extranjera o de gastos en moneda extranjera. Y un dato no menor con respecto a las nuevas escalas es que en realidad debería estar primero el segundo, que va a haber una actualización excepcional en septiembre de este año por IPC, o sea, por índice de precio del consumidor. Y después, en enero y en julio, ya está automatizado que se van a ir ajustando de acuerdo al IPC. Hacerlo semestralmente un poco presume que la inflación va a ser menor. Esto siempre en nuestro país está en veremos. Si está esa expectativa, y lo cierto es que algo que sí nos perjudicó de que no haya inflación en los últimos 6 meses es esto, que la inflación fue altísima en los últimos 6 meses. Así que bueno, ahora en septiembre va a haber una actualización en el medio con respecto al índice de junio-agosto y después ya directamente en enero, julio. Lo que dice la ley, uno nunca sabe cuánto tiempo se va a mantener este régimen, pero sí lo que estamos viendo es cómo va a estar de ahora en adelante. Bueno, y acá está el principal problema que tenemos con respecto a la nueva ley, que es el artículo 81, que cuando estaba en tratamiento era el artículo 88, después cambió de número, pero es el gran problema. Y el problema es que la liquidación que veníamos haciendo en judiciales hasta junio, julio en realidad, pues julio también lo hizo, tenía esta deducción de compensación jerárquica y compensación funcional como grandes ítems. Y lo que dice el artículo 81 es que no se puede deducir absolutamente nada. Eh, es bastante restrictiva en su redacción. El que esté establecido se establezca en el futuro, directa o indirectamente, la exención, desgravación, exclusión, reducción, como intenta blindar la base imponible que sea la totalidad de la remuneración, va, de neta en realidad, pero la totalidad de la remuneración y que no pueda haber otras deducciones. Particularmente, acá en la segunda columna ven que dice dedicación especial o funcional, responsabilidad jerárquica o funcional, que son justo los términos que en judiciales utilizamos para excluir. Que igual después cuando leen todo se va un poco al carajo, la verdad, porque bueno, ya directamente el anteúltimo párrafo, los distintos conceptos que bajo la denominación de beneficios sociales o de cualquier naturaleza, combustible.
autorización de uso de tarjetas de compra, crédito, pago de gasto de educación. Bueno, todo lo que sea otorgado por el empleador no se puede deducir. Que si uno lo piensa bien, vales de combustible es para que el trabajador vaya a trabajar y lo están considerando ganancia. Lo mismo con gastos, no sé, de educación o cosas por el estilo, qué sé yo, cuestiones de descanso, vivienda en los casos en que, no sé, un trabajador tiene que ir a vivir a un lugar remoto, como todo eso es en función bajo. Este concepto de ganancia, bueno, es lo que dijimos siempre, que el salario no es ganancia, quienes vivimos de nuestro trabajo claramente no tenemos ganancias sobre la remuneración, pero digo, es súper restrictivo y apunta en todo caso a blindar la base imponible. Sobre este artículo es sobre el que estamos realizando una acción judicial eh, para que se evalúe la constitucionalidad del artículo y, bueno, en particular poder continuar con la liquidación que contemple las particularidades de nuestro sector y que se mantengan las deducciones. ¿Cómo estamos hasta acá? Si no, ya pasamos a los ejercicios. ¿Tienen los ejercicios? ¿Estamos bien? Sean sinceros. Perfecto. Está muy bien, Joaquín. Te quiero hacer una consulta, Sí. pero esto es una pregunta que, digamos, precogida, porque mi pregunta es la siguiente. Cuando pedimos, eh, disculpen la informalidad, más plata en los aumentos que solicitamos para compensar el pago de ganancia, Sí. ¿no quedaría alcanzado por el impuesto? En realidad sí, pero está esta lógica de que o sea, lo que te retienen es siempre sobre el excedente. Con lo cual que, a ver, si vimos que o que en promedio los trabajadores y las trabajadoras que pagan ganancias están pagando, no sé, 100.000 pesos, que es más o menos lo que están pagando, si le aplicáramos un adicional, que es algo, esto por si hay alguien que no está en tema, desde Citraju, ya desde enero que venimos viendo distintas formas de recomposición salarial, una de ellas es, bueno, compensemos a quienes están pagando ganancias para que no haya diferencias salariales al interior del Poder Judicial. Hagamos un adicional que la Corte y los empleadores liquiden a quienes justamente tienen esta situación de que les retienen una parte del salario y hay otros que no. Ponele que eso de esos 100 lucas, 150, digo, el monto que se consiga, porque siempre también hasta ahora no hemos logrado que sea, no te van a retener sobre esos 100, te van a retener sobre el excedente que esos 100 implique, entonces capaz que te retienen, no sé, el 12% de esa suma de las 100 lucas más. Y de todas formas compensa un poco y achica la brecha que hay entre un trabajador o una trabajadora y el que tiene al lado, que es solo por haber ingresado antes o después del 2017, tienen un salario distinto cuando tienen probablemente las mismas responsabilidades, las mismas funciones. Y ese es el gran problema, como la cuestión de que no termina respetándose el principio constitucional de igual remuneración por igual tarea, porque en definitiva en el bolsillo el trabajador o la trabajadora post 2017 no tiene el mismo salario que su compañero que ingresó antes. Eh, sí, igual sería parte de la base imponible, pero bueno, también es cierto que la posibilidad de esto de que las escalas sean sobre el excedente limita un poco eso. Bueno, Gracias. ¿seguimos con ejercicios o alguna cuestión más? Bien. Ahora el silencio es positivo desde la ley de bases, así que vamos con otra vez con esto. Vos decís ejercicios y la gente se asusta fácil, me incluyo. No, son ejercicios que yo ya hice, que es para mostrarles. Bueno, eso tenés que explicar. Acá estamos.
Bueno, esto es un ejemplo de cómo operaba hasta ahora, hasta julio en realidad, con los salarios de junio, que son los últimos que tenemos, cómo se conforma la base imponible de la resolución 8 de 2019. Puse algunos cargos que son representativos, no quería marearlos con un montón de información. Pero sí me parece importante esto. O sea, el salario nuestro se compone de varios ítems. Está el sueldo básico, que es muy pequeño en comparación a otros ítems. Compensación jerárquica. Este suplemento de la acordada es compensación funcional. Después hay otra resolución, esta resolución del Consejo de la Magistratura, que es particular. Es como una suma fija que se puso en un momento. Otro que es incentivo de mejora del servicio de justicia. Digo, es una cuestión histórica de cómo se fue conformando nuestro salario. No es esta la charla en la que vamos a abordar esto, pero sí lo que está en rojo es lo que hoy se excluye de la cuenta de ganancias. Y después de título y antigüedad, en este caso tenemos un trabajador o una trabajadora que tiene título que le paga el 25% y una antigüedad de 7 años y 7 meses que casualmente es como si hubiera ingresado en el 1 de enero de 2017. Bueno, no sé si lo advierten, pero en los distintos cargos, vamos a empezar, por ejemplo, con escribiente auxiliar. Tenemos que tiene una remuneración bruta total de 1.676.000, este trabajador que tiene título y 7 años y 7 meses de antigüedad, que sería 8, o sea, el 16% en concepto de antigüedad. Pero la base imponible, según la resolución del Consejo de la Magistratura, es 941.125,98. ¿Por qué? Porque le sacamos compensación jerárquica y compensación funcional y el proporcional de los suplementos de título y antigüedad con respecto a eso. Si a ese 940 le descontamos el mínimo no imponible, ganancia no imponible y deducción especial por relación de dependencia, nos queda una ganancia neta imponible de 414.597, etc. Acá volvemos a las tablitas esas que decían que la primera categoría era 39.000. Esto es por mes. O sea, como que ya el escribiente auxiliar venía en una categoría bastante alta y por eso en este momento esta persona le tendrían que retener mes a mes más o menos 80.000 pesos. No sé si justo hay alguien aquí que tenga más o menos estas condiciones o una remuneración similar. Tengan en cuenta que si no coinciden en título y antigüedad, bueno, pueden ver alguna otra categoría laboral que tenga una remuneración bruta en este cuadrito más cercana y comparar eso con la retención que le hacen, que es la última columna. Digo, para tener alguna idea. Pero en definitiva, lo que sí, si ven la comparación entre la remuneración bruta y la base imponible, ven que en el caso de los funcionarios, los que están más arriba, juez de primera instancia, secretario y demás, es menos de la mitad lo que tienen hoy de base imponible. Y cuando vamos abajo es más o menos la mitad, qué sé yo, el oficial tiene una remuneración bruta de 2.138.000 y la base imponible se conforma de 1.114.000. Después se le aplican las deducciones. Pero esto es lo que nos están cobrando más o menos hoy. O sea, hoy no hay trabajador que no pague ganancias. eh, y arranca ya en 50 lucas en adelante, como no en las 14 lucas que habíamos visto en la nueva escala. Directamente en 50. La verdad que la gran mayoría están pagando más cerca de 100 y a veces se extiende hasta, bueno, 140 y más cuando tiene más antigüedad o lo que sea. Eh, pero sí, lo que quiero mostrar con esto es que la importancia de poder excluir los rubros que están exentos según la resolución y que por eso estamos también haciendo una acción con respecto a esto. Ahora vamos a ver cómo es ahora también, o a partir de la nueva. Sí, medio oficial, Julio estaba pagando 50 lucas. Bueno, pero por eso, quizás en julio pagó 50 lucas, pero en junio por el aguinaldo pagó un poco más. Todo esto es una referencia, como tengamos en cuenta esto, y probablemente medio oficial no esté cobrando el 25% del título. O sea, yo les pongo así como,
como una referencia. Pues acá, bueno, sí, es cierto que puse el título también en medio oficial, que en general no se cobra el 25% del título, pero me quedó dentro de la tablita. Lo que sí quería mostrar es esto de los distintos componentes del salario y sobre todo lo que estamos excluyendo, que es una buena parte. Y yo insisto que tiene más impacto en los cargos más altos, porque se les excluye mayor parte del salario. Sigamos a cómo sería ahora. Acá, en esta otra tablita, que aclaro que son ejemplos con la base imponible del artículo 81, porque lo estamos viendo. Todo lo que está en gris es la situación de ahora, que lo puse en un mismo cuadro como para poder compararlo. Entonces, quisiera achicar esto porque no puedo ver. Aguárdame, ahí está. Bien. Entonces, vamos de nuevo. Vamos al cargo de oficial para poner un ejemplo. El cargo de oficial, aún con las deducciones de la resolución del Consejo de la Magistratura, vimos que si tiene título y 7 años de antigüedad, incluso si no tiene título, medio que también, llega a pagar y paga 50 lucas. Con la base imponible del artículo 81, estaría en 1.253.000, que es la remuneración neta que tiene, la totalidad de la remuneración neta, y eso está por debajo de 1.494.000 pesos, por lo tanto no pagaría ganancias. Acá hago una salvedad muy importante, que es que esto son los salarios de junio. ¿Y por qué es muy importante que son los salarios de junio? Bueno, porque entre diciembre y junio nosotros perdimos 17,7 puntos de salario que uno aspira a recuperar. Si a todo esto le aumentamos un 17%, le aumentamos lo que perdimos, de todas formas todos también pagarían ganancias. Con el artículo 81 que implica la totalidad de la remuneración neta. Pero lo que sí me parece importante de esta tabla en la comparación con cómo estábamos ahora y cómo estamos después es que aún con la consideración de la remuneración neta total, la gran mayoría de los cargos pasarían a pagar un poco menos con las escalas de ahora. Siempre con la salvedad de que aspiramos a recuperar salario y que ahí se va a emparejar un poco más la cosa. Y donde sí hay un problema muy grande es en los cargos de funcionario, porque los cargos de funcionario que tenían más base imponible excluida, bueno, directamente el cargo de juez, que en este ejemplo pasa a pagar el doble, o sea, pasa a pagar 220.000 pesos a 540, como es mucha la diferencia. Eh, pero bueno, pasamos a una situación en la que no hay nadie excluido a que haya gente excluida. En el cargo del oficial, por ejemplo, una persona está pagando 135.000 pesos, puede pasar a pagar 30.000 pesos por mes. Digo, es una diferencia significativa que igual, por las condiciones particulares de nuestro trabajo y porque consideramos que hay que excluir esas dos componentes, la compensación jerárquica y funcional, también la aspiración es a que la base imponible no sea la del artículo 81, sino que siga siendo la de la resolución del Consejo, y ahí también aliviar aún más el bolsillo de los trabajadores. Y en esto también es importante el cargo de oficial, por ejemplo, que es creo que es el que más diferencia tiene. Bueno, el de oficial de servicio también tiene mucha diferencia entre lo que pagaba y lo que pagaría. Pero vamos con el de oficial, que dice 134.000 venía pagando, pasaría a pagar 30.000. Esas 100 lucas de diferencia tampoco compensan la pérdida salarial que tuvimos en los últimos 7 meses. Como que no llega, o sea, es más o menos un 100% del sueldo que están cobrando. Con lo cual que también desde una perspectiva de la recomposición salarial es importante dar la batalla sobre la base imponible para que no sea ganancias, bueno, un factor extra que limite esa recomposición. ¿Les gustó los ejercicios, la comparación? Sí, me parece que está bueno esto, como un poco, salvo un toque. No, un toque salir del pánico
de lo dicho, como que a mí me parece importante y como sindicato también nos tomamos la tarea de estudiar y de saber a qué nos enfrentamos, porque digo, la posición cómoda es decir, no, ganancias es un error, cosa que coincidimos, es un error porque es salario lo que tenemos, no son ganancias. Digo, si nos ponemos una empresa, bárbaro. Tendremos ganancias, pero mientras vivamos de nuestro trabajo y así lo hacemos los judiciales, porque no podemos ejercer otras actividades, porque no podemos ejercer la profesión, y es buenísimo porque está bien que estemos dedicados especialmente a la función que cumplimos, que mucha responsabilidad tiene. Eh, pero bueno, quizás la posición cómoda es el rechazo por el rechazo. Lo honesto también es decir, bueno, hay una situación que la situación era tan mala para nosotros los últimos 6 meses que en primer momento puede significar un reacomodamiento para muchos. Después siempre es una trampa porque mientras el salario sea ganancia es una trampa porque la perspectiva de recuperación del salario le pone un techo, ganancias. eh, y porque bueno, está la discusión de fondo que es insoslayable y también está la discusión particular de nuestro sector con respecto a las responsabilidades y a la cuestión propia. Leo el chat un segundo. Yo, eh, esto sí a disposición después para ver casos puntuales que quieran ver. Nada, después nos pueden contactar, está el mail nuestro, que si no, ahora alguna compañera o un compañero lo va a escribir como para realizar consultas y ver recibos. En general, la verdad es que los empleadores se ajustan a los sistemas AFIP y terminan de. Es raro que descuenten mal ganancias, pues está muy normado por los sistemas que utilizan. Eh, pero bueno, sí es cierto que esto de la acumulación de mes a mes te va pasando de escalas y terminás como sin saber ni siquiera cuál es tu sueldo, que eso también es un problema para quienes vivimos de nuestro salario, no saber cuál es nuestro sueldo, no tener previsibilidad, no poder proyectar hacia futuro. La verdad que es un problemón, porque viene pasando que hay gente que ya no sabe si le van a descontar más, si le van a descontar menos, como nada, es un problema y está relacionado también a esta dinámica que venimos teniendo de que capaz que en un mes no nos aumentan, después la Corte se acuerda de negociar algo de eso y de repente nos viene el 4,2, 4,2 en junio, entonces en junio ahora vuelvo a mostrar esa tablita, pero es tremendo, como lo desparejo de los aumentos y de la percepción de los aumentos, no solo de los aumentos, de cuándo nos llega a nosotros la plata, que en ese cuadrito estaba con el ejemplo de Poder Judicial, pero lo cierto es que en Ministerios Públicos, si bien siempre cobramos un poco más tarde, nunca nos pasamos del mes como para la percepción. Vuelvo y sigo con el fin de esto y ya pasamos más a preguntas y eso. Acá estamos. No, esto les decía, como, o sea, si bien la parte total como que no tiene correlato, no hay ningún tipo de criterio, es muy difícil. Y eso la verdad que impacta. Impacta sobre todo en esto de la incertidumbre de cuál es tu salario, porque, qué sé yo, en junio, la verdad que estábamos todos esperando una recomposición salarial. Ahora, en muchos casos esa recomposición salarial más el aguinaldo se les fue ganancias muy lejos y no fue la que esperaba. Y quizás, no sé, tenía que arreglar un electrodoméstico, como cualquier gasto grande que uno tiene que prever. Son cosas completamente cotidianas, o mismo irse de vacaciones, porque en julio tenemos vacaciones, lo que fuera, termina ahí con la incertidumbre de cuánto es lo que tenemos en el bolsillo. Bueno, paso a la última partecita que venimos haciendo. Igual lo fui diciendo, bueno, estos son posicionamientos en general. Tenemos posicionamientos desde que se empezó a discutir, que yo el de acá abajo a la izquierda es de 2018. Hemos hecho movilizaciones, particularmente por ganancias. Bueno, varias cosas. Después, otra cosa que hicimos durante este año fue exigirle al Ejecutivo que actualice las escalas, cosa que no hizo.
exigirle también a los legisladores que tengan consideración en la votación y que no reinstalen ganancias y en todo caso lo achiquen. Claramente también tuvieron otra actitud y al Poder Judicial seguimos insistiendo en esta recomposición vía adicional por ganancias. Y concretamente con respecto a la causa, acá tenemos algunos de los argumentos que nosotros promovimos en la causa que estamos impulsando. Es una acción declarativa de certeza y una medida cautelar contra el artículo 81 de la ley. O sea, lo que estamos discutiendo nosotros principalmente es el artículo 81. Es cómo se compone esa base imponible y la posibilidad de que las instituciones del Servicio de Justicia continúan implementando esta base imponible reducida por las particularidades. No sé si Euge ahí me quiere acompañar con este tema, pero no la veo tampoco. Ahí está. Bueno, ahí con Euge, con Marieta, con varios compañeros y compañeras hemos trabajado en la acción declarativa y acá yo puse algunos de los argumentos. No sé si vos, Euge, querés aportar algo. Creo que están bastante claros. No sé si los querés leer o, o los están leyendo ahí. Sí. Bueno, pero lo que abunda no daña, así Bueno, que vamos a referirlo. no, si no, sí, sigo yo, si no. Pero esto, a ver, una cuestión que es justamente compensaciones, históricamente se conformaron como compensaciones, no son salario, como que tener que dar esa discusión, bueno, hay que darla y la estamos dando en ese ámbito de la justicia. Pero nos parece importante dar la discusión y sobre todo porque es defender el bolsillo de nuestros afiliados y en definitiva el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras. El segundo punto tiene que ver con esta cuestión de que en el ámbito de la justicia nacional y federal no tenemos acceso a la negociación colectiva. Y la verdad que esto que se dio del acuerdo conciliatorio en el marco de una causa, en algún punto fue la única experiencia en la que se elaboró un acta donde los actores del Servicio de Justicia exponían cuáles eran sus posiciones y a partir de eso se dispuso una regulación que impactaba en las condiciones de trabajo. Bueno, ese es el modelo que nosotros defendemos como sindicato de cómo debería ser la negociación salarial, la negociación de condiciones laborales y también hace un poco a ampliar la visión de cómo se regulan esas cosas, con lo cual que no es menor que sea un acuerdo conciliatorio el que da lugar a la resolución de implementación, porque de hecho la resolución del Consejo de la Magistratura 8 de 2019, que colecta este acuerdo homologado en sede judicial, es una decisión de la comunidad judicial de implementar ganancias. No es que salieron a decir, no, nosotros no pagamos. No, es bueno, nosotros pagamos de esta manera, que es la que se corresponde con las particularidades del servicio de justicia y a partir de eso es que muchos judiciales vienen pagando. Por supuesto, el tercer punto tiene que ver con la autonomía del Poder Judicial, la independencia del Poder Judicial, que es que tienen potestades para reglamentar la ley y que en este sentido, bueno, aspiramos a que la reglamentación sostenga la tradición histórica de la resolución del Consejo de la Magistratura 8 de 2019. Y por último, pero no menor, es los vicios que hubo en el procedimiento de la sanción de la ley. Esto es la primera vez que hay una ley en la que se da este procedimiento en que diputados insiste sobre un texto cuando el Senado no había excluido de la ley de medidas paliativas la cuestión de ganancias. Había excluido el artículo 88 en ese momento, que es el 81 de ahora. Había decidido no tratarlo y aprobó otro proyecto. Y esto, bueno, tiene una cuestión constitucional importante con respecto al federalismo, porque nosotros tenemos una Constitución Nacional
representativa republicana y federal. El federalismo, entre otras expresiones, se manifiesta en la Cámara de Senadores. Y tener un Congreso de la Nación bicameral implica que tanto los representantes, la parte representativa, como la parte federal, tienen que ponerse de acuerdo y tienen que prestar la voluntad para la sanción de una ley. En este caso no hubo bicameralidad, hubo solamente una sola Cámara que impulsó esta normativa. Y bueno, también es otro de los argumentos que estamos cuestionando en la acción declarativa de certeza. Y con respecto, bueno, nos habían preguntado por el Estado, que ahí se volvió a preguntar. La verdad que en este momento no tenemos el número de la causa, pero por una cuestión de que nosotros lo iniciamos en la Justicia Nacional del Trabajo, probablemente esté pasando al contencioso administrativo federal, porque o sea, esto hago una aclaración. Nosotros fuimos a la Justicia Nacional del Trabajo porque entendemos que afecta las condiciones de trabajo y la remuneración de los trabajadores judiciales. La cuestión con respecto al segundo punto de este gráfico de cierto aspecto más colectivo de cómo se conformó esa norma, y que ahí hay otros sectores, otros sindicatos que vienen planteando que es una limitación importante a la negociación colectiva, porque cuando te eliminan directamente los beneficios sociales, por ejemplo, los viáticos, los vales de combustible, como distintos elementos que un sindicato con negociación colectiva puede llevar a una mesa de negociación y recomponer ingresos por esa vía, bueno, se lo limita mucho. Recientemente se dictó una incompetencia en el fuero del trabajo y todavía no tenemos asignado un expediente en contencioso administrativo federal. Probablemente dentro de poco ande por ahí, pero esa es la situación de la causa. Y sí, esto lo fuimos diciendo en distintos ámbitos. Muchos han firmado el consentimiento. La causa, si bien nosotros como sindicato representamos al conjunto de los trabajadores y tenemos esa capacidad, eso está, por más que no tengamos personalidad gremial, ya con la inscripción y la legalidad que tiene nuestro sindicato, tiene la capacidad para representar al conjunto de los trabajadores, sí como la cuestión que se discute se define como intereses individuales homogéneos. Nosotros requerimos un consentimiento expreso de los afiliados y las afiliadas para que sean beneficiarios de eso. Se pueden ir presentando a lo largo de la causa, así que en eso, nada, de a poco, la idea igual es cuanto antes ya ir presentándolos. Muchos ya los presentamos, pero sí esto que se requiere el consentimiento expreso del afiliado o de la afiliada para se represente la causa y que eventualmente, si tenemos éxito, sea también beneficiario de esa sentencia. Eh, Así que bueno, me parece que hasta aquí hemos abordado un poco todo, eh, abierto igual a la conversación, a ver si hay alguna cuestión puntual. Después, si quieren que veamos alguna situación particular, por mail lo podemos ver durante no es este el ámbito para ponernos a ver recibos de sueldo. Eh, pero bueno, les escucho o les leo.